Muy bien, bienvenidos a otra inmersión profunda, donde, como ya saben, tomamos las fuentes que ustedes nos dan y bueno, las exprimimos para sacar la esencia, para que ustedes estén al día sin tener que estar horas y horas buceando en la información. Exacto. Y hoy nos vamos a sumergir en la carrera de un auténtico titán del ciclismo español, Alejandro Valverde. Tremendo. Y nuestro mapa para esta inmersión, bueno, pues va a ser su página de Wikipedia, ¿eh? Nada más y nada menos. Prepárense porque vamos a desentrañar la historia, la verdad que increíble, de este atleta, que está plagada de logros. Sí. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Cuando uno se pone a mirar la página de Wikipedia de Valverde, la cantidad de información que hay desde sus inicios como amateur hasta, bueno, pues su reciente nombramiento como seleccionador nacional. Es que es una pasada. Sí, de verdad que es alucinante la cantidad de detalles que nos ofrece la fuente y que, bueno, pues que nos va a permitir comprender mejor la magnitud de su figura en este deporte. Total. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? Alejandro Valverde, nacido en Las Lumbreras, Murcia, en 1980. Sí, señor. Y ya desde pequeño, pues el ciclismo formaba parte de su vida, ¿no? Su padre, Juan, era un aficionado a las carreras y le regaló su primera bici con tan solo 6 años. Sí, semito. 6 años, imagínate. Su hermano Juan Francisco también era un entusiasta del ciclismo amateur, o sea que la pasión, digamos, venía de familia. Totalmente. Y de hecho es muy interesante ver cómo esa base familiar, digamos, cimentó sus inicios, ¿no? ¿Qué? Su primera carrera fue en Jumilla, donde, bueno, quedó en segundo lugar. Pero es que la semana siguiente ya ganó su primera carrera en Yecla. Fíjate. O sea que desde el principio ya apuntaba maneras. Sí, ya apuntamos a maneras. Ya. Y bueno, aquí viene donde la historia empieza a tomar tintes de leyenda, porque entre los 11 y los 13 años ganó más de 50 carreras consecutivas. 50, sí. Imagínate, con esa edad es un dominio, yo creo que casi sin precedentes. La verdad es que sí, es una barbaridad, una demostración de talento precoz increíble. Y si nos vamos un poquito más adelante, incluso en su etapa amateur, con el equipo Kelme, ya estaba cosechando éxitos importantes, como por ejemplo su victoria en la Copa de España de Ciclismo en 2001, que es una competición muy importante a nivel amateur en España. Ganarla ya pues indicaba, ¿no?, el potencial que tenía. Y además, ese mismo año quedó tercero en ciclismo en ruta en los Juegos Mediterráneos. O sea, que trae señal más, ¿no? De que este chico iba para figura. Sí, sin duda. Y ese talento le catapultó al profesionalismo en 2002 con el mismo equipo, el Kelme Costa Blanca. Ajá. Su primera gran vuelta fue la Vuelta a España de ese año, aunque no la pudo terminar. Sí. Pero esto fue solo el preludio de lo que vendría el año siguiente. Sí. Y aquí es donde, bueno, yo creo que la cosa se pone interesante para ti. Sí. En 2003, Valverde irrumpió en la escena profesional, o sea, de una manera brutal. Consiguió un tercer puesto en la general de la Vuelta a España. Imagínate, solo superado por Eras y Nosal, que eran dos tíos, pues bueno, con mucha experiencia. Además, ganó 2 etapas de montaña, una con final en Envalira, en los Pirineos, y la otra en Sierra de la Panera, en Andalucía, que ya demostraban, ¿no?, su calidad como escalador. Claro. Y para rematar el año, pues se llevó el maillot de la combinada, que bueno, pues ya sabes que premia la regularidad a lo largo de la carrera. Sí. Y esto no fue todo, porque ese mismo año en el Mundial de Ruta en Hamilton, Canadá, se llevó la medalla de plata, solo por detrás del también español Igor Astarloa. O sea que un año de ensueño, un año, bueno, que marcaba su llegada a la élite del ciclismo mundial. Desde luego. Fue una temporada de auténtica revelación, como bien dice la fuente. Pero fíjate, antes de la vuelta, él ya había ganado la Challenge de Mallorca, la Clásica Primavera, la Clásica de Ordizia, además de etapas en País Vasco y Aragón. Increíble. O sea que ya venía demostrando que era un corredor muy consistente y también muy versátil, ¿no? Desde el inicio. Sí, totalmente. Y esa consistencia continuó en la temporada 2004, ¿no? Ganó por segundo año consecutivo la Challenge de Mallorca, una prueba que, bueno, parece que se le daba bastante bien. Sí. Además, pues ganó la general de la Vuelta a Murcia y la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Sumó otra victoria de etapa en el País Vasco, que siempre es una prueba durísima. Sí. Y otro triunfo en la Clásica Primavera. O sea que parecía imparable en esas carreras de una semana. La verdad es que sí. Y además, fíjate, su rendimiento en la Vuelta a Castilla y León también fue destacable, ¿no? 3 victorias de etapa, Sí. que mostraban su buen estado de forma. Y luego llegó la victoria en la general de la Vuelta a Burgos, con una exhibición en la etapa reina, con final en Lagunas de Neila, Uf, qué etapa. que es un puerto mítico del ciclismo español. Sí. Y por si fuera poco, pues también la medalla de plata en el Campeonato de España, que demostraba, ¿no? También a nivel nacional estaba dando guerra. Sí, desde luego.
Ese año también marcaba su primera participación en unos Juegos Olímpicos, los de Atenas. Aunque no consiguió resultados destacables, bueno, pues la experiencia, yo creo, de competir a ese nivel, pues seguro que le ayudó a crecer como ciclista, ¿no? Sí, sí. Y bueno, para cerrar la temporada, pues un cuarto puesto en la general de la Vuelta a España y además una victoria de etapa. O sea que, qué inicio de carrera profesional, qué explosivo, ¿eh? Totalmente. Qué prometedor, ¿no? Sin duda. Y esto nos lleva a la siguiente fase de su carrera, cuando en 2005, bueno, pues se une al Illes Balears, el País de España, Sí. que marcaría una relación, bueno, pues larga y muy exitosa con Eusebio Unzué. Correcto. Y ese mismo año logra su primera victoria de etapa en el Tour de Francia. En el Tour. En el Tour, sí. Qué manera de presentarse en la ronda gala, ¿eh? Fue la etapa con final en Courchevel, en los Alpes, donde superó en un sprint, atención, a Lance Armstrong. Nada más y nada menos. En ese momento, pues bueno, era el dominador, ¿no? Del ciclismo mundial. El amo y señor. Llegó a vestir, aunque fuera brevemente, el maillot blanco de mejor joven. Sí. O sea que, un momento yo creo que muy icónico para el ciclismo español. La verdad es que sí, es fascinante ver cómo Valverde, desde el principio, no le tenía miedo a nadie. Claro. Y se atrevía a plantar cara a los mejores. Sí, sí. Pero bueno, esa alegría duró poco, ¿no? Porque se lesionó la rodilla en la contrarreloj por equipos y tuvo que abandonar. Sí, una pena. Pero bueno, a pesar de este revés, volvió a demostrar su calidad, porque ganó la medalla de plata en el Mundial de Ruta en Madrid. En Madrid, sí. O sea, que otra vez ahí demostrando, ¿no? Que estaba a la altura de los mejores. Sí, sí, sin duda. Llegamos a 2006, un año que consolidó aún más su reputación como ciclista, especialmente las clásicas de las Ardenas, porque logró el doblete Flecha Balón a Lieja o la Toña Lieja. Ahí es nada. Se convirtió en el primer español en ganar la Lieja, la Decana, que es una de las carreras de un día más antiguas y más duras del calendario. O sea que, un hito para el ciclismo español. Totalmente, totalmente. Y fíjate, ese doblete lo catapultó a la cima de la clasificación del UCI Pro Tour, que bueno, pues era el ranking que agrupaba las principales carreras. Y además ganó una etapa en Romandía, donde terminó tercero en la general. Sí. O sea que estaba en un momento de forma espectacular. Sí, sí. Y demostrando que podía brillar, bueno, tanto en carreras de un día como en vueltas por etapas, ¿no? Claro, era un corredor muy completo. Sin embargo, el Tour de Francia otra vez se le resistió. Otra vez. Una caída en la tercera etapa le provocó una fractura de clavícula y lo obligó a abandonar. Qué mala suerte tuvo Valverde en sus primeras participaciones en el Tour. Sí, la verdad es que sí, pero a pesar de ese nuevo golpe, demostró una gran fortaleza mental, porque se recuperó para la Vuelta a España. Sí. Ganó una etapa, quedó segundo en la general, incluso llegó a liderar la carrera durante 8 días. Ostras. O sea que, bueno, pues una demostración más, ¿no? De que no se rendía fácilmente. Y para rematar el año, pues la medalla de bronce en el Mundial de Salzburgo. Y se coronó como ganador del UCI Pro Tour, recibiendo la bicicleta de oro, que es un premio que reconoce al mejor ciclista de la temporada. Increíble. O sea que un año de altibajos, pero que terminó de una forma brillante. Sí, desde luego. La temporada 2007, bueno, es calificada por la propia fuente como decepcionante. Sí. A pesar de que empezó bien, ¿no? Con victorias en la Comunidad Valenciana, la Vuelta a Murcia, una segunda medalla de plata en el Campeonato de España. Ajá. Bueno, pues no consiguió grandes triunfos en las carreras más importantes. Claro. Y lo que también marcó esta temporada fue la polémica, ¿no? Con la UCI, que intentó impedir su participación en el Mundial de Stuttgart por las acusaciones de la Operación Puerto, a pesar de que no había pruebas concluyentes en su contra. Exacto. Finalmente le permitieron competir, aunque bueno, pues no obtuvo un buen resultado. Y bueno, este episodio ya anticipaba las dificultades, ¿no? Que iba a tener que afrontar Valverde en los próximos años. Totalmente. Pero Valverde, bueno, pues siempre ha demostrado una gran capacidad de resiliencia, ¿no? Sí. De sobreponerse a las adversidades. Sí. Y en 2008, bueno, pues volvió a la senda del triunfo con victorias importantes, ¿no? La Vuelta a Murcia, la París-Camembert y por segunda vez en su carrera, la Lieja-Bastoña-Lieja. La Lieja. O sea que se estaba convirtiendo en un auténtico especialista de las Ardenas. Totalmente. Y fíjate, además se llevó la general de La Dauphiné-Libéré, que es una carrera muy importante de preparación para el Tour de Francia, ¿no? Sí. Y ganó 2 etapas, incluyendo una contrarreloj individual, lo que demostraba también, pues, que había mejorado en esa disciplina. Claro. Y también, por primera vez en su carrera profesional, ganó el Campeonato de España en ruta, En ruta, que es un título muy importante para cualquier ciclista. desde luego. O sea que estaba en un momento dulce. Sí, un año muy completo.
Y en el Tour de Francia, aunque terminó en 9ª posición, la posterior descalificación de varios corredores, pues le acabó dando el 8º puesto en la general. Además, le adjudicaron una victoria de etapa. También ganó la Clásica de San Sebastián, que es una de las carreras de un día más prestigiosas del calendario, y participó en los Juegos Olímpicos de Pekín, aunque pues sin obtener los resultados que él esperaba. Para cerrar un gran año, una victoria de etapa en la Vuelta, donde finalizó 5º y se llevó por segunda vez la clasificación del UCI Pro Tour. Ahí es nada. O sea que consolidando su posición en la cima del ciclismo mundial. Sin duda. La temporada 2009, pues estuvo marcada, inevitablemente, por la intensificación de la investigación del caso Valverde relacionado con la Operación Puerto. Sí, sí. A pesar de la polémica, a pesar de que fue sancionado por las autoridades italianas, impidiéndole competir en su territorio, Valverde siguió compitiendo fuera de Italia, demostrando, una gran fortaleza mental. La verdad es que sí, porque la situación no era nada fácil, con toda la presión mediática y la incertidumbre. Claro. Pero él siguió centrado en la competición. Claro. Y vaya si compitió, porque logró victorias de etapa en Castilla y León, en la Clásica Primavera. Se llevó la general de la Volta a Cataluña, la general del Dauphiné. ¿Otra vez el Dauphiné? Otra vez el Dauphiné, sí. Y conquistó por segunda vez la Vuelta a Burgos. Pero el hito más importante de ese año fue su primera victoria en una gran vuelta, la Vuelta a España. La Vuelta. Sí, sí. Un momento culminante, ¿no? En su carrera. Sin duda. Lideró la carrera durante 3 etapas, se llevó la combinada y además, pues tras la sanción de otro corredor, le dieron la victoria en otra etapa. Sí, sí. O sea que, una vuelta para enmarcar. Totalmente. Y terminó la temporada con un 9º puesto en el Mundial. Ajá. Que quizás después de ganar la Vuelta, supa poco, ¿no? Sí, posiblemente. Pero la temporada 2010 trajo la confirmación de la sanción por dopaje. A pesar de haber empezado muy bien, con victorias en el Tour del Mediterráneo, el Tour de Romandie, etapas en el País Vasco, todos estos resultados fueron anulados tras la sanción de 2 años impuesta por el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, por su implicación en la Operación Puerto. Sí, fue un momento muy duro para Valverde. Claro. La sanción lo apartó de la competición hasta enero de 2012. Y es importante destacar que la fuente que estamos consultando detalla los argumentos que presentó su defensa ante el TAS, ¿no? Que intentaban vincular la bolsa de sangre incautada con otro ciclista. Ajá. Pero al final el tribunal desestimó esas alegaciones basándose en las pruebas que tenían. Claro. Y fueron 2 años muy difíciles, ¿no? De estar alejado de la competición. Sí, desde luego. Pero después de esos 2 años regresó al ciclismo profesional en 2012. Sí. Y con un ímpetu renovado, ¿no? Con ganas de demostrar que seguía siendo un gran ciclista. Totalmente. Y su regreso fue espectacular, porque ganó una etapa y fue segundo en la general del Tour Down Under en Australia. Increíble. En la Vuelta a Andalucía también arrasó, ganó la general, ganó varias clasificaciones secundarias, una victoria de etapa. Sí. Y también logró una victoria de etapa en la París-Niza y subió al podio de la general de esta prestigiosa carrera francesa. Ajá. O sea, que este regreso demostró su gran fortaleza física y mental, ¿no? Yeah. Después de haber pasado por un periodo tan complicado. Sin duda, una muestra de superación increíble. Ese mismo año, volvió a participar en el Tour de Francia, donde consiguió su 4ª y última victoria de etapa en la Ronda Gala. Sí. Y aunque no pudo luchar por la general por algunos problemas que tuvo al principio de la carrera, esta victoria de etapa fue un momento, yo creo, muy especial para él y para sus seguidores. Totalmente. También representó a España en los Juegos Olímpicos de Londres. Pero su gran actuación de la temporada 2012 llegó en la Vuelta a España. En la Vuelta. Sí, donde terminó segundo en la general, solo por detrás de Alberto Contador, y se llevó 2 victorias de etapa, la clasificación por puntos, la clasificación de la combinada. Y para rematar un regreso, a la élite impresionante, pues la medalla de bronce en el Mundial de Valkenburg en Holanda. O sea que fue, sin duda, un año de redención para Valverde. Totalmente. Un año de volver a demostrar, ¿no? De qué pasta estaba hecho. La temporada 2013 trajo una nueva decepción en el Tour de Francia, donde a pesar de trabajar para su compañero Nairo Quintana, que finalmente subió al podio, Valverde perdió sus opciones por una avería mecánica en un momento clave de la carrera. Sí, no me apena. Pero
volvió a subirse al podio de la Vuelta, terminando tercero y ganando la clasificación por puntos. Otra vez sí. Y además, otra medalla de bronce en el Mundial de Florencia. O sea que Valverde un fijo en el podio de la Vuelta. Sí, parece que la Vuelta se le daba especialmente bien. Sí. Y bueno, también hay que destacar, ¿no? Que su capacidad para destacar en las clásicas seguía intacta, porque fue segundo en la Amstel Gold Race y tercero en la Lieja. En la Lieja, sí. O sea que seguía demostrando esa versatilidad como corredor. Totalmente. En la temporada 2014, Valverde siguió cosechando éxitos. Ganó por quinta vez la Vuelta a Andalucía, llevándose 3 etapas y otras clasificaciones secundarias. También ganó la Vuelta a Murcia, la Roma Máxima en Italia, el Gran Premio Miguel Indurain en España, la Flecha Olona por tercera vez. Tremendo. Fue segundo en la Lieja y se proclamó campeón de España contrarreloj. O sea que demostrando su progreso en esta disciplina. Sí. A pesar de un cuarto puesto en Tour de Francia, que bueno, otra vez se quedó a las puertas del podio, se resarció con una victoria en la Clásica de San Sebastián y otro tercer puesto en la Vuelta. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Valverde en el podio de la Vuelta. Y bueno, para rematar, su cuarta medalla de bronce en el Mundial de Ponferrada, que se celebró en España, y ganó por tercera vez la clasificación del UCI World Tour. O sea que una temporada increíblemente consistente para Valverde. Sin duda. Un portento de regularidad. La temporada 2015 fue otro gran año para Valverde. Sí. Logró su segundo doblete en las Clásicas de las Ardenas, ganando por tercera vez tanto la Flecha Valona como la Lieja. Impresionante. O sea que dominando completamente estas carreras. Sí. Y se coronó campeón de España en ruta por segunda vez. O sea que, qué palmarés, ¿no? Que ya estaba construyendo Valverde. La verdad es que sí. Y además, por fin, en el Tour de Francia de ese año, consiguió su primer podio en la Ronda Gala, terminando tercero en la general, y ayudando a su equipo, el Movistar, a ganar la clasificación por equipos. Sí, también ganó una etapa en la Vuelta a España y la clasificación por puntos, y terminó séptimo en la general. Sí. Y por segundo año consecutivo se llevó la victoria en la clasificación del UCI World Tour. Más que ya consolidándose como uno de los ciclistas más regulares y exitosos del mundo. Sin duda. Uno de los grandes. En la temporada 2016, Valverde se propuso un reto muy ambicioso que era correr el Giro de Italia como líder. El Giro. Sí. Y bueno, logró un tercer puesto en la general, además de una victoria de etapa, con lo que completaba victorias de etapa en las 3 grandes vueltas. ¿En las 3? En las 3, sí. El Tour, el Giro y la Vuelta. Impresionante. También terminó sexto en el Tour, trabajando para su compañero Nairo Quintana. Obtuvo el tercer puesto en la Clásica de San Sebastián e intentó el reto Geminiani, que consiste en terminar entre los 10 primeros de las 3 grandes vueltas en la misma temporada. ¡Qué reto! Se quedó cerca, Terminó 12º en la Vuelta a España. Casi nada. O sea que fue un año muy ambicioso para Valverde, demostrando que podía rendir al máximo en varias grandes vueltas en la misma temporada. La verdad es que sí, una barbaridad. La temporada 2017 trajo su tercer doblete en las Clásicas de las Ardenas. Otro doblete. Sí, ganando por quinta vez la Flecha Valona y por cuarta la Lieja. ¡Qué barbaridad! O sea, dominando completamente estas carreras. Sí. También se llevó la general de la Vuelta a Murcia, de la Vuelta a Andalucía, donde además consiguió su victoria profesional número 100. 100 victorias. 100 victorias, sí. Ganó la Vuelta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco. O sea, que estaba en un estado de forma espectacular. Brutal. Sin embargo, pues la temporada se truncó por una grave caída que sufrió en la primera etapa del Tour de Francia, que le obligó a abandonar, y la apartó de la competición durante el resto del año. Sí, fue una lástima porque estaba en un momento de forma increíble y además lideraba la clasificación de la UCI en ese momento. Claro. Pero bueno, una vez más demostró su fortaleza, ¿no? Sí. Se recuperó de esas lesiones y volvió a competir en 2018. Y vaya, sí volvió. En la temporada 2018, a pesar de que, pues tuvo que trabajar como gregario para otros líderes de su equipo en el Tour de Francia, donde no consiguieron los resultados que esperaban, Valverde brilló con luz propia en la Vuelta a España, donde lideró a su equipo, consiguió 2 victorias de etapa y se hizo con la clasificación por puntos, igualando el récord de más medios de la clasificación por puntos en la historia de la Vuelta. Increíble. Pero el momento culminante de la temporada 2018 fue sin duda su victoria en el Mundial de Innsbruck en Austria. ¿El Mundial? Sí. A la edad de 38 años se coronó campeón del mundo, consiguiendo su primer maillot arcoíris
su primera medalla de oro en un mundial. La primera. Y la 7ª medalla en total en los mundiales, lo que le convierte en el ciclista con más medallas en la historia de esta competición. Una barbaridad. Y para redondear una temporada de ensueño, terminó el año como número 1 del ranking UCI. Impresionante. En la temporada 2019, Valverde, luciendo el maillot arcoíris de campeón del mundo, fue segundo en la general de la Vuelta Comunidad Valenciana, segundo en la general de la Vuelta a Murcia, y ganó el etapa en el UAE Tour, donde también terminó segundo en la general. Ajá. Tuvo una primavera un poco complicada en las clásicas, por culpa de una picadura de abeja en la flecha balona y una edema ósea que le obligó a abandonar la liga. Uf, qué mala suerte. Pero bueno, se recuperó para ganar la Ruta de Occitania y el Campeonato de España en ruta por tercera vez en su carrera. Ajá. En el Tour de Francia, un 9º puesto en la general. Y en la Vuelta a España, bueno, pues volvió a demostrar su calidad terminando segundo en la general a la edad de 39 años. Casi nada. Abandonó el Mundial de Yorkshire por las malas condiciones meteorológicas y finalizó segundo en el Giro de Lombardía. O sea, que seguía ahí, ¿no? Luchando con los mejores. Sí, una longevidad increíble y una capacidad para mantenerse competitivo al máximo nivel durante tantos años. La verdad que excepcional. La temporada 2020, bueno, pues fue atípica, ¿no? Estuvo marcada por la pandemia, que, bueno, pues alteró el calendario ciclista. En ese año, Valverde no consiguió ninguna victoria. Ajá. Pero aún así demostró su profesionalidad terminando 12º en el Tour y 10º en la Vuelta. Sí. Trabajando principalmente para los líderes de su equipo. Y finalmente anunció su retirada del ciclismo profesional de carretera a finales de 2022, poniendo fin a una era dorada del ciclismo español. Totalmente. Pero bueno, su vinculación con el ciclismo no terminó ahí, ¿eh? Porque después de retirarse de la carretera, pues se pasó al gravel con el mismo equipo, el Movistar. Sí. Y como bien dice la fuente, en enero de 2025 fue confirmado como el nuevo seleccionador nacional de ciclismo de España. Increíble. Con la vista puesta en el Mundial de Ruanda. Sí. O sea que un nuevo capítulo, ¿no? De su larga trayectoria deportiva. Sí, sin duda. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de los logros de Valverde, bueno, pues merece la pena repasar algunos de sus récords, ¿no? Es el ciclista con más victorias en la Vuelta a Andalucía, en la Vuelta a Murcia, el que más veces ha ganado la flecha balona, el que más dobletes ha conseguido en las clásicas de las Ardenas, el primer y único ciclista español en ganar la Lieja-Bastogne-Lieja, el segundo con más victorias en las Ardenas, el que acumula más podios en estas clásicas, y el ciclista con más medallas en la historia de los mundiales de ruta. Increíble. O sea que, una lista que habla por sí sola de su calidad y su consistencia como ciclista. Desde luego, desde luego. Y además de estos récords, es uno de los pocos corredores que ha conseguido subir al podio en las 3 grandes vueltas, ¿no? El Tour, el Giro y la Vuelta. Y comparte el récord de más maillots de la clasificación por puntos ganados en la Vuelta a España. También ha sido número 1 del ranking UCI en 5 ocasiones diferentes, igualando al mítico Sean Kelly. Sí. Y bueno, sus numerosos premios y reconocimientos, como la bicicleta de oro, el premio AS del deporte, la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, son una muestra más de su impacto y de su legado en el mundo del deporte. En definitiva, esta inversión profunda en la página de Wikipedia de Alejandro Valverde, pues nos ha revelado una carrera de una profundidad y una longevidad realmente asombrosas. Totalmente. Su increíble versatilidad, su capacidad para ganar en diferentes tipos de carreras, su consistencia a lo largo de 2 décadas en la élite del ciclismo mundial, lo han convertido en una auténtica leyenda del ciclismo español y del ciclismo mundial. Sin duda. La fuente que hemos explorado, bueno, pues está llena de detalles que no hacen más que confirmar esta trayectoria tan excepcional. Y bueno, esto nos lleva a una última reflexión para ti que nos estás escuchando. Piensa en la capacidad de resiliencia que ha demostrado Valverde a lo largo de su carrera, especialmente después de la sanción por dopaje. Sí. ¿Cómo crees que logró volver a la cima e incluso proclamarse campeón del mundo en la parte final de su trayectoria profesional? Buena pregunta. Que nos enseña esta historia sobre la perseverancia y la dedicación. Interesante reflexión. Te animamos a que explores más a fondo esta fascinante fuente. Quizás te interese centrarte en algún periodo concreto de su carrera, en alguna de sus victorias, o incluso, bueno, pues seguir su trayectoria al mundo del gravel o su futuro como seleccionador nacional. Sí. La historia de Valverde, bueno, pues está llena de capítulos apasionantes. Sin duda. Que merece la pena descubrir. Gracias por acompañarnos en esta nueva inmersión profunda. Hasta la próxima.